Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este jueves, que rápidamente pasamos a explicar la reforma de pensiones que propuso el gobierno desde anoche en cadena nacional. La siguiente es una presentación de PowerPoint que distribuye el gobierno y que explica bastante bien la idea general e inmediatamente vamos a revisarla. ¿Qué es lo que va a ser uno de los principales cambios? Hay un administrador de pensiones autónomo, lo vemos acá abajo. ¿Qué es lo que va a hacer este APA, Administrador de Pensiones Autónomo? Ese administrador, que va a ser un consejo de 7 miembros, va a dedicarse a afiliar a las personas, recaudar todos los flujos, gestionar las cuentas y pagar los beneficios. Esa va a ser la dedicación exclusiva de este administrador, que es realmente el paraguas en que va a tener este nuevo sistema de pensiones que propone el gobierno. Recuerden, Administrador de Pensiones Autónomos, APA. Siguiente. Pilar de Pensión Garantizada Universal. Lo conocemos todos, se financia con impuestos generales, la PGU, que va a subir al término de la administración de Gabriel Boric a 250.000 pesos. Eso no es ninguna novedad, se sabía. Aquí comienzan las novedades. Cotización del trabajador. Sube a 10,5%. ¿Por qué ese 5% adicional? Perdón, ese 0,5% adicional respecto al 10 actual? Porque ya no se va a cobrar comisión por el flujo, es decir, no se cobra comisión por lo que uno aporta mes a mes, sino que se va a cobrar comisión por saldo, es decir, lo que uno tiene acumulado en la cuenta. Primera gran novedad. Aquí las personas van a tener que empezar a tomar decisiones. ¿Quién administra ese 10,5% de cotización mensual? Aquí hay dos opciones y empezamos nuevamente con las siglas. IPP. Le pido a Pedro, nuestro camarógrafo, que se centre aquí. IPP. Inversor de pensiones privado. La persona lo puede elegir o puede elegir el IPPA. Inversor de pensiones público y autónomo. La persona lo va a tener que elegir. Si la persona no elige, se va por defecto al autónomo. Para que se hagan una idea, ya que se habla del fin de las AFP. Fin de las AFP como sigla y con algunas funciones, pero las AFP perfectamente pueden pasar de ser AFP a ser IPP. ¿Ok? Ya. Ese 10,5% que es cuenta individual con propiedad de las personas y con heredabilidad. Por lo tanto, es bastante parecido a lo que hacemos actualmente. Ya. Aquí nos vamos a la cotización del empleador o lo que se conoce como cuenta de seguridad social, que es el famoso 6%. Ese 6%, administrado únicamente por el IPPA, que recordemos es el inversor público y autónomo, ese 6% se divide en un 70% o un 4,2 puntos a una cuenta personal. No cuenta individual, cuenta personal. ¿Y cuál es la diferencia? Que la persona no tiene propiedad ni tiene heredabilidad, sino que es una cuenta personal y que va a irse registrando para cada uno. ¿Qué es lo que pasa con el saldo? El 1,8 puntos restante va a solidaridad o a una cuenta intergeneracional. Así se divide entonces. Esta cotización del empleador extra de 6% se va 4,2 puntos a una cuenta personal y 1,8 puntos a una cuenta intergeneracional de solidaridad. Como punto final, mostramos que se van a mantener los APB como pilar voluntario y que pueden administrar distintas entidades financieras. Así funciona a grandes rasgos el nuevo sistema de pensiones propuesto por el gobierno y que obviamente destacó el presidente Gabriel Boric anoche en cadena nacional. Esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es que el monto mensual que recibirá se compone de 3 pilares. 1. Mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2. El aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3. El aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión.
Vamos a centrarnos ahora en el 6% adicional, donde ha estado toda la discusión, con algunos ejemplos. Ya vimos que de ese 6%, 70% de ello va a una cuenta personal, es importante las distinciones, y el 30% a una cuenta intergeneracional. Y aquí hay algo muy importante. Ese 30% no se distribuye igual en todos los casos, porque quienes reciben menos ingresos van a recibir más que ese 30% y quienes reciben más ingresos van a recibir menos. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que tiene un salario bruto mensual de 500.000 pesos, el 6% del aporte de empleador son 30.000, ¿ok? Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que a la cuenta personal va el 70% de ese 6%? ¿Cuánto es 70% de 30.000? 21.000 pesos. ¿Ok? Aquí no hay ninguna duda. Pero ahora, aquí vamos a la parte que se distribuye. Si se dan cuenta, para este ejemplo de 500.000 pesos de salario bruto, lo que se distribuye de solidaridad, para este ejemplo son 20.340. Bueno, ustedes dirán, pero ese 20.340 es harto más que el 30% de 30.000, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque la lógica es que para las personas que ganan menos, reciben mucho más que ese 30% de los 6 puntos extra. Yo sé que es muy agobiante de recibir toda esta información de una, pero la idea es que lo vayamos haciendo bastantes veces. Esa es nuestra apuesta acá en Agenda Económica. Entonces, eso es. Y seguimos, por ejemplo, hasta, nos vamos a otro caso, 2.500.000, ¿ok? ¿Cuánto es el 6% extra de aporte del empleador? 150.000 pesos. Aquí se mantiene lo que les digo. Siempre el 70% de esos 6 puntos, o 4,2 puntos de esos 6 puntos, se va siempre a la cuenta personal. Eso no cambia. Y estos son 105.000 pesos. Pero miren lo que recibe esta persona que gana 2,5 millones bruto al mes como solidaridad. Recibe apenas 20.000 pesos. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, 30% de 150.000 pesos no son 20.000 pesos. Es mucho más, sí. Pero como es una persona que gana más al mes, recibe menos solidariamente. Ese es el punto. Y quiero ser nuevamente enfático. Del 6% extra de la cotización, siempre 4,2 puntos van a ir a la cuenta personal. Y es una cuenta personal que, reitero, no tiene propiedad y no tiene heredabilidad. Es una cuenta nocional, donde se va a llevar un registro de lo que tienen las personas. Por eso el gobierno le dice cuenta personal y no cuenta individual, ¿ok? Y nuevamente, reitero, acá está la columna de la solidaridad. Las personas que ganan menos van a recibir mucho más que ese 30% que destinan a la cuenta solidaridad. Y quienes ganan más van a recibir mucho menos que ese 30%. Según el gobierno, ¿dónde está el corte? En el 1,5 millones de pesos. Hasta el 1,5 millones de pesos, las personas van a recibir proporcionalmente más de lo que destinan a solidaridad. Y desde 1,5 millones para arriba, las personas empezarán a recibir menos por concepto de solidaridad de lo que aportan al sistema. Veamos otras palabras del presidente respecto a esta nueva propuesta del sistema. Esta reforma crea un nuevo seguro social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores, que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones de todos y de todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartera mensual de manera clara y transparente. Sigamos resumiendo esto que es algo nuevo y que, insisto, para que lo podamos evaluar bien, primero tenemos que entenderlo. Y para entenderlo realmente e interiorizarlo, hay que revisarlo una y otra vez. No basta con una sola pasada. A ver, cotizaciones futuras o cómo se va a componer la pensión futura. Tasa de contribución, como les decía, 10,5%. Este 10% y se le suma 0,5, como les decía, porque ahora las comisiones que se van a cobrar, ya sea el administrador que nosotros elijamos privado o el público, va a cobrar la comisión por saldo de lo acumulado, no más por flujo como es ahora. Ya.
10,5 de cuenta individual de propiedad y heredabilidad, ¿ok? Eso se le suma el 6% extra que ya detallamos. Recordemos, de ese 6%, 4,2 puntos a la cuenta personal de cada uno, 1,8 puntos a la cuenta intergeneracional de solidaridad. Muy bien, todo lo va a estar bajo un gran paraguas el administrador de pensiones autónomo, APA. Son nuevas siglas que tenemos que ir aprendiendo, que va a administrar, va a afiliar, va a recaudar gastos de gestiones de cobranza, gestión de cuentas, pago de beneficios e información. APA, 7 miembros con un presidente o presidenta. Nuevamente, si las personas no toman ninguna decisión de quién administra su 10,5%, se van al IPPA, Inversor de Pensiones Público y Autónomo. Ahora, si las personas quieren hacerlo, pueden elegir al inversor de pensiones privado, IPP, solo para el 10,5%, que sigue siendo cuenta individual con propiedad y heredabilidad. Y reitero, si las AFP quieren seguir siendo parte del sistema, tienen que hacer un nuevo giro y ser IPP, pero ya no pueden recaudar ni nada. Tienen que solamente ser gestores de pensiones. Y nuevamente reitero, el 6% extra, que es esta cuenta de seguridad social, solamente estará a cargo de este IPPA, Inversor de Pensiones Público y Autónomo, que ese IPPA puede contratar a empresas privadas para que gestionen el día a día de los recursos. Eso es así. Algo muy importante, ¿qué es lo que pasa con lo que yo tengo hasta ahora acumulado de las AFP? Tengo dos opciones. Esto es lo que denominamos stock, lo que tienen hasta ahora las AFP, ¿ok? Eso va a seguir siendo para pensión. No piensen que ese stock se puede hacer un retiro y ocuparlo en lo que queramos. No, se sigue destinando para pensión. Las personas pueden elegir que lo siga administrando un gestor privado, que incluso puede ser la misma AFP, ¿eh? Si la AFP toma la decisión de no hacer ningún cambio y solamente dedicarse a invertir y administrar lo que ya hay, pueden hacerlo. No se les obliga a transformarse en los IPP, ¿no? Pueden seguir con eso, ¿ok? Si la gente quiere. Y las AFP también lo deciden y le ofrecen eso a las personas. Pero las personas también pueden decir, ¿saben qué? No quiero nada más con la AFP ni nada que se parezca. Todo lo que yo tengo acumulado, quiero que lo sigan administrando en una cuenta aparte, el gestor público de inversiones. Entonces, tenemos para calcular una futura pensión, lo que yo ya acumulé, ¿ok? Lo que es el stock, o, se le suma a este stock lo que viene ahora, la nueva cuenta individual de 10,5%, más el aporte del empleador, que este 6% extra de cuenta de seguridad social. Algo muy importante también para que sepan, no existirán más los multifondos. El fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D y el fondo E se acaban. Ahora solamente va a haber fondos generacionales por la edad de cada uno de nosotros. Eso por una cosa. Y lo segundo, se acaba la elección del multifondo. Nosotros libremente podemos elegir si estar en el fondo A, el fondo B, el C, el D y el E. Ahora, siempre hemos dicho que la recomendación es que no nos vayamos cambiando de fondo como si fuéramos inversionistas retail individuales con algo de ahorro. No. Pero ¿cuál es el punto? Se acaba la posibilidad de cambiarse. Yo que tengo 39, solamente voy a poder estar en el fondo que le corresponde a mi rango etario. No me puedo cambiar. Se acaba la libertad de elección del fondo. Ese es otro de los cambios que plantea este nuevo sistema. Y algo muy importante. Al momento de pensionarme, ¿se acuerdan que ahora uno puede elegir entre una renta vitalicia, un retiro programado y algunos derivados de ambos? No más. Se acaba el retiro programado, solamente va a haber una renta vitalicia. Y renta vitalicia, por la cual va a haber licitación de quienes ofrezcan las mejores condiciones, se van a elegir 3 de quienes ofrezcan las mejores condiciones, y esa renta vitalicia sí va a tener opción a herencia. No sabemos si herencia total de lo que tenga esa renta vitalicia o parcial. Por lo que dijo ayer el gobierno en algunas conversaciones, parcial. Puedo estar equivocado. Pero es distinto a lo que hay ahora, porque la renta vitalicia actual no tiene herencia. Tiene seguro de sobrevivencia, que es distinto.
Los seguros de sobrevivencia van a seguir en este nuevo sistema, pero la renta vitalicia futura sí va a tener algo de herencia. Parte de los cambios entonces que va a tener el sistema. Y ahora quiero mostrarles algunos ejemplos numéricos de cómo se construiría esta nueva pensión. Por ejemplo, una persona, hombre, que tiene un salario de 400.000 pesos y que tiene la mitad de su vida laboral con lagunas. Actualmente, sin reformas, tiene una pensión de 268.515 pesos y se compone de la pensión autofinanciada, de lo poco que ahorró, porque veíamos que la mitad de su tiempo laboral tuvo lagunas, y esto, miren, la pensión garantizada universal. En verdad, en toda esta discusión, la pensión garantizada universal hace toda la diferencia. Es muy importante para que lo tengamos en cuenta en la discusión. Ya, con esos dos componentes entonces se llega a unos 268.515. ¿Cuál es la diferencia que propone el gobierno y que utiliza este ejemplo? La misma persona, 400.000 pesos de salario bruto, con la mitad del tiempo con laguna. Se mantiene la pensión autofinanciada en 74.598, pero miren lo que sube la PGU, porque la PGU va a subir a 250.000 pesos para el fin del periodo de Gabriel Boric. Y acá está el seguro social que yo les decía, el 6% cotización extra, 67.828. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Con este ejemplo, la pensión final sube en 46% o 123.911 de aumento. Se pasa de 268.515 a 392.000 pesos. Estos son supuestos del gobierno, no lo estamos diciendo nosotros. Estos son los cálculos del gobierno. Esto es un hombre. El mismo ejemplo de salario bruto y con las mismas lagunas para una mujer. La primera parte es lo mismo, solamente pensión autofinanciada. Pero sabemos que las mujeres, lamentablemente, siguen ganando menos que los hombres. Pensión autofinanciada, 63.734. Y acuérdense que las mujeres jubilan después. Por eso la pensión autofinanciada es menor. Pero la pensión garantizada universal es la misma que en el ejemplo del hombre, 193.917. Ahora sería una pensión de 257.000 pesos. ¿Ok? Esto es actual. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Con la reforma, es la misma pensión autofinanciada. También sube a 250.000 pesos la pensión garantizada universal. Y acá hay algunos cambios. A las mujeres se les van a reconocer, por ejemplo, bono por hijo. Se llama de otra manera, pero va a haber algo de bono por hijo. También se realizaron cuidados domésticos o labores domésticas, también van a tener un reconocimiento. Y acá hay algo muy importante. En la línea roja, estos 10.963 pesos dentro del Seguro Social, ¿qué es eso? Tabla de mortalidad. ¿Por qué? En el Seguro Social, acá, no hay tablas de mortalidad diferenciadas como hay actualmente. Es la misma tabla de mortalidad para calcular la pensión, hombres y mujeres. No hay diferencia de edad. Por eso se le agrega eso a la mujer. Y también, y tiene el mismo aumento de 67.828 pesos del Seguro Social, es decir, la solidaridad intergeneracional y del aporte personal de las personas. Entonces, estos son ejemplos que hay actuales de, reitero, salarios bajos, sí, 400.000 pesos, pero es la mayoría de las personas en Chile. Con reforma, sin reforma, con reforma, hombres. Sin reforma y con reforma, mujeres. Reitero, estos son cálculos del gobierno. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Espero haya quedado algo más claro. Y reitero, estas son primeras luces. Esto hay que revisarlo 20 veces. Porque los sistemas de pensiones son difíciles de entender. Esto es una primera aproximación. ¿Ya? Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para ver también qué es lo que opina de la reforma que empezamos a conocer anoche en Cadena Nacional. El primer bloque lo dedicamos a la parte práctica y explicativa de la reforma de pensiones que propone el gobierno. Ahora vamos a la parte política, en la conversación con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado DC, Alberto Undurraga, que está al contacto de Agenda Económica. Diputado, gracias por estar con nosotros. Diputado, le pedíamos que prenda el micrófono, por favor. Ahora sí. Muy buenos días, Nicolás. Mil disculpas. Muy buenos días. Oiga, pregunta política del momento también. ¿Sigue siendo DC? ¿No se ha salido? ¿No se pasa demócrata? ¿No? ¿Sigue siendo DC? No, sigo siendo. Además, yo creo que la crisis que tiene la
La democracia cristiana, que es bastante seria, que tiene varios componentes, requiere de hacer un esfuerzo institucional y buscar soluciones por dentro, y a partir de eso construir junto con otros donde nos volvamos a reencontrar los que pensamos parecido. Así que estamos en eso, con toda la energía puesta en las pensiones y en una reforma por dentro de la ADC. Ya. En términos generales, yo traté de hacer un resumen. Recién nosotros ayer conocimos este proyecto, todavía hay muchas dudas, pero en general, ¿qué le parece la propuesta? Yo tengo una buena primera impresión porque recoge 4 cosas que habíamos dicho en el trabajo prelegislativo. Recoge primero el concepto de solidaridad, tanto por una parte del aporte de las empresas, tenemos que discutirlo en el Congreso cuánto va a ser, pero por ese lado, por el apoyo a las mujeres también específico, tú lo mostrabas en los gráficos anteriores, entonces recoge ese concepto, recoge también el financiamiento tripartito gradual, 1 punto al año para llegar al 6%, vamos a ver si 6 años es lo correcto o es un poco más, pero finalmente era necesario más recursos, pero que esto fuera gradual para no afectar el empleo, para apoyar a las pymes. Tercero, recoge algo que el gobierno inicialmente no estaba dispuesto, que no estaba en su primer diseño, para nosotros era fundamental, que fuera con libre elección en el componente individual, o sea, las cotizaciones que son de los trabajadores y las trabajadoras, que con libre elección pudieran los trabajadores y trabajadoras definir cuál es el gestor de inversión. Y finalmente habíamos planteado también la separación de la industria. Hoy día las AFP hacen 2 cosas, la parte de administración y soporte y la parte de inversión. Y la parte de administración y soporte, que la pudiera hacer un ente público, nos parecía que era positivo. Sí. Entonces, en lo conceptual yo creo que recoge lo que hemos venido planteando y en ese sentido tenemos una buena primera impresión. ¿Diputado? Pero Sí. naturalmente hay muchas cosas que tenemos que mirar y analizar con el proyecto en la mano. Esto del 6%, el gobierno hace una cosa innovadora. A eso quiero ir. Ante la discusión. Sí. Diputado, Sí. a eso quiero ir Es una cosa precisamente. muy innovadora, Nicolás. Sí, el 6% extra. 4,2 puntos de ese 6% va a una cuenta personal, a una cuenta sin propiedad, sin heredabilidad. Y yo me acuerdo la última vez que yo hablé con usted no estaba de acuerdo con que fuera una cuenta nocional de estas características. Claro, pero es una cosa innovadora, porque lo que nosotros habíamos dicho, y lo decimos y lo volvemos a reafirmar, que los sistemas de pensiones tienen 2 tipos de fondos, los fondos que son de capitalización individual y los fondos solidarios. Y este 6% el gobierno lo plantea, y la propuesta lo plantea como solidario. Sin embargo, tiene algo innovador, que dentro de esos solidarios asegura que el 70%, vale decir, 7 de 6, 70% 4.2, va a una cuenta que finalmente se anota cada una de las personas y cada uno de los afiliados. Entonces, queremos conocer de qué se trata eso, porque eso no es solamente solidaridad en el sentido amplio, tampoco es capitalización individual. Entonces, queremos conocer en el proyecto, porque ahora tenemos la presentación. Diputado, minutos, ¿no? que le pregunto, la última vez que hablamos, usted no estaba de acuerdo en que fuera nacional, y eso es nacional. Sí, no, lo que yo no estoy de acuerdo que fuera nacional es lo que planteaba el gobierno inicialmente, que la capitalización individual fuera nacional. Eso me parece que era absurdo, ¿no? Y por lo tanto, por eso decimos que nos parece bien que se recoja dentro de los principios que este 10,5%, que es más del 10, el 10,5% sea con capitalización individual y sea con libre elección. Pero en este 6% se pone una cosa intermedia. Entonces, yo creo que ese es un primer punto que vamos a tener que conversar, discutir, analizar y mirar en detalle. Hay otro segundo punto que a mí me parece bien relevante, que es la transición. Aquí se plantea una separación de la industria. A mí me parece positivo eso. Creo que es positivo porque hay ganancias para el usuario, porque es más barato. De hecho, ya se manifiesta en que en vez de ser 10% de capitalización individual es 10,5%, sin poner un peso más, simplemente por los ahorros que se generan con este esquema. Pero tenemos que ver cómo se hace la transición. ¿Por qué es importante saber cómo se hace la transición? Primero, para que funcione, y segundo, para ver cuál es el pago de las comisiones, porque el gobierno en el trabajo prelegislativo, no aparece en el informe de ayer, pero en el trabajo prelegislativo siempre hablaba de que el pago de las comisiones en el futuro iba a ser por saldo, no por flujo. Esto es bien técnico, ¿no? Hoy día pagamos cada vez que va a ser nuestro así. sueldo Va a una ser un AFP, cobro de se paga un comisión por porcentaje. saldo. Va a ser así.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es la transición? Es sumamente relevante eso, Nicolás, porque recursos que ya pagaron, sería bien absurdo que pagaran de nuevo. O sea, dicho de una forma, lo que ya está ahorrado, ya se pagó, ¿no? Y se pagó por flujo, ¿no? Se pagó por todos los meses. Sin embargo, si eso es parte del saldo, pagar 2 veces es un problema, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo punto muy relevante que tenemos que ver. Diputado, Y sí. tercero, que a mí me lo ha planteado mucha gente también y creo que es significativo ver cuáles son las alternativas al término del retiro programado, porque conceptualmente alguien puede decir, mira, el retiro programado a lo mejor no cumple con algunos aspectos de Es seguridad que social, pero las alternativas tienen que ser mejores. no hay alternativa. Y eso son Hay una algunas de las sola. cosas que No vamos hay a analizar. alternativa. No hay alternativa. Es renta vitalicia. Y por licitación. Sí, No hay más alternativa que sí, esa. claro, pero la renta vitalicia actual no tiene heredabilidad. Esta nueva Y sí, lo es que han verdad. planteado es que va a haber una renta vitalicia con heredabilidad. Entonces queremos ver de qué se trata eso, cuánto es el costo de uno o lo otro y compararlo con el retiro programado. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a lo primero. En lo conceptual, a mí me parece que el proyecto es positivo, dice y pone los puntos correctos a nuestro juicio, lo que nosotros planteábamos. Sin embargo, esto tiene mucho nivel de detalle, mucho número, y además tenemos que construir un acuerdo, porque ya hay dos gobiernos que también presentaron su reforma, también con muy buenas intenciones. El gobierno de presidenta Bachelet II, yo fui ministro en esa época, presentamos proyectos de pensiones, no tuvo los votos en el Parlamento. Después el gobierno de Piñera II también presentó su proyecto, tampoco tuvo los votos en el Parlamento. Y aquí entonces el esfuerzo que tenemos que hacer, y el esfuerzo que yo voy a hacer como presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, es ir acercando posiciones para tener un acuerdo, para que finalmente tengamos una reforma de pensiones. A mí me parece que eso es lo más importante y probablemente el gobierno va a tener que ceder algo, cada uno de nosotros va a tener que ceder algo, pero para tener un acuerdo final de pensiones que permita que mejoren las pensiones ahora y que eso sea sostenible en el tiempo. A mí me parece que el gobierno de partida ya cedió en el 6% que no vaya todo solidaridad, que era la propuesta original realmente de la administración de Gabriel Boric. Diputado, vamos a tener muchas ocasiones más para conversar. Le agradezco por haber estado con nosotros. Que tenga un buen jueves. Muy buenos días. Nos pasamos un poco en la agenda económica AM. Ya viene Fese Soltov con Noticias Express.